El live action de anime era sinónimo de desastre garantizado, hasta One Piece. Netflix tomó la obra más larga, más loca y más querida del manga e hizo lo que nadie había logrado, complacer al fan de 20 años y a quien nunca había oído hablar de Luffy. Hoy te cuento cómo, las 3 decisiones que salvaron esta adaptación, los números detrás del fenómeno, y lo que ya se sabe de la tercera temporada. Quédate hasta el final, porque la última lección es la más importante. Para entender el tamaño del milagro, tienes que recordar el cementerio. Dragon Ball Evolution es tratada hasta hoy como la peor adaptación jamás hecha. El propio guionista pidió perdón público a los fans años después. El Death Note americano enfureció a todos los que conocían la obra. La vara estaba en el suelo. Y el peor ejemplo era de la propia casa, Cowboy Bebop, live action de la propia Netflix. Fue cancelado 3 semanas después del estreno. 3 semanas. La prensa ya tenía el obituario de One Piece listo antes del primer tráiler. Netflix va a arruinar el manga más grande del mundo. Y era un miedo justo, más de 1000 capítulos, un protagonista de goma y un reno de nariz azul que habla. No existía adaptación segura posible. Y One Piece era considerado el caso imposible entre los imposibles. Un mundo donde la gente se estira como goma, pelea contra hombres pez y navega un mar que desafía la física, todo con un tono que pasa del chiste absurdo a la tragedia de guerra en la misma escena. Cualquier intento de realismo mataría a la obra. Cualquier fidelidad total sería un disfraz de carnaval. El equilibrio parecía inalcanzable. Primera decisión que lo cambió todo, Eiichiro Oda. El creador del manga no firmó y desapareció. Se convirtió en productor ejecutivo con poder de veto real sobre guión, casting y corte final. Y lo usó. La producción cuenta que mandaba correcciones detalladas de vestuario, chistes, escenarios. Hubo escenas rehechas porque, según él, Luffy no reaccionaría así. Parece microgestión, y lo era. Pero exactamente por eso funcionó. Cada cambio respecto al manga pasó por el único ser humano que los fans aceptan como autoridad. Cuando la adaptación corta un arco entero y el propio creador dice, fue idea mía, la rebelión muere en la playa. El live action de anime funciona cuando el autor sostiene la pluma. Segunda decisión, el elenco no interpretó a los personajes, los encarnó. Netflix buscó por todo el mundo y eligió para el papel principal a un mexicano de entonces 18 años, fan declarado de la obra. Iñaki Godoy no hace una versión de Luffy, él es Luffy, con el optimismo absurdo y la energía de caricatura que hacen funcionar al personaje. Y Mackenio entrenó durante meses el estilo de 3 espadas de Zoro, incluida la espada en la boca, que cualquier otro director habría cortado por ridícula. Esa es la clave, en vez de corregir lo que es extraño en el anime, One Piece abrazó lo extraño. Y lo extraño, filmado con cariño y dinero, se vuelve icónico. Tercera decisión, construir de verdad. Los barcos son reales. El Going Merry y el Baratie fueron levantados a tamaño real en los estudios de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Elenco y extras pasaban el día en escenarios físicos, madera de verdad, cuerdas de verdad, no frente a una pantalla verde. Y eso cambia la textura de lo que llega a tu pantalla. Cuando Luffy corre por la cubierta, el barco se mueve, la madera cruje, el mar salpica a los actores. El presupuesto quedó en unos $18 millones por episodio, nivel Game of Thrones, y, por primera vez en la historia de los live action de anime, se ve cada centavo en la imagen. Hay un detalle del set que resume el cuidado. El Going Merry tenía acabados hasta en los rincones que la cámara nunca toma, bodega amueblada, mapas dibujados a mano en la mesa de navegación. El elenco contó que eso cambiaba la actuación. Nadie necesita fingir que está en un barco cuando está en un barco. Es el tipo de exceso que separa una adaptación de un cosplay. ¿El resultado? La primera temporada debutó directo en el número 1 en más de 80 países y pasó semanas en el top global de Netflix. Pero el dato más importante no es ese, es que los fans hardcore, el público más imposible de complacer del planeta, la aprobaron. Oda publicó un mensaje diciendo que, viendo a Iñaki en escena, él veía a Luffy. Y entonces vino el efecto que ni Netflix predijo,
quien nunca había leído el manga usó la serie como puerta de entrada, y las ventas de One Piece explotaron en Occidente. La adaptación que nació para ser producto final se volvió embudo, la serie alimenta al manga, el manga alimenta a la serie. Es el ciclo perfecto que todo estudio sueña y casi ninguno consigue. Pero la prueba de verdad era la segunda temporada. Entrar a la Grand Line significaba enfrentar a Chopper, un reno de nariz azul, adorable, que habla y llora. En live action, la línea entre tierno y pesadilla de CGI es finísima. Si Chopper quedaba raro, se rompía la serie entera, y los memes destruirían años de trabajo en una noche. No quedó raro. Chopper se volvió el momento más comentado de la temporada. Fans de 20 años publicando videos llorando al ver al reno en carne y hueso. La segunda temporada probó que la fórmula aguanta los elementos más absurdos del manga. Y después de que un reno parlante funciona, se acabó la conversación del arco, inadaptable. Y la temporada llenó la pantalla de regalos para quien conoce la obra, encuadres recreados del manga, vestuarios exactos de portada de tomo, referencias que el anime tardó años en alcanzar apareciendo de fondo. Es la doble capa que mantiene a los dos públicos en la sala, quien sabe, caza referencias, quien no, solo disfruta la aventura. La segunda temporada también expandió el elenco sin fallar, cada isla nueva de la Grand Line trajo su estética propia, su villano propio y un personaje que los fans esperaban hace años, elegido con la misma vara de la primera temporada. Con cada anuncio de casting, Internet hacía la prueba de fidelidad, y la producción las pasó todas. Los números de la segunda temporada, decenas de millones de visualizaciones en las primeras semanas, cima del ranking global otra vez, y la renovación se había anunciado antes del estreno. Netflix tenía tanta confianza en lo que vio terminado que aprobó la continuación a ciegas. La tercera temporada ya está en producción, con el arco que los fans más piden desde el primer día. Y el ritmo se volvió industrial, elenco cerrado, estudio dedicado en Sudáfrica y la meta declarada de acortar el intervalo entre temporadas, porque la competencia despertó y quiere el próximo One Piece. Y si todavía no viste nada de esto, es simple, las 2 temporadas están en Netflix, se maratonean en un fin de semana, son 16 episodios en total. No necesitas conocer el manga, no necesitas que te guste el anime, es aventura pirata con un corazón gigante. La mitad de los fans nuevos de la obra empezó exactamente ahí. Porque el efecto dominó ya empezó, después de One Piece, todo gran estudio de Hollywood busca el próximo live action hecho bien, con el creador dentro de la sala, elenco fiel al material y presupuesto de verdad. La era de las adaptaciones perezosas de anime murió en público. Quien arruine la próxima no tendrá excusa. Y queda la lección, que vale para cualquier adaptación de cualquier cosa. Fidelidad no es copiar viñeta por viñeta, es proteger lo que hace que la obra sea ella. One Piece cambió mucho del manga, cortó arcos, condensó villanos, y los fans aplaudieron, porque el espíritu quedó intacto. El problema nunca fue, el anime no funciona en live action. Era falta de respeto a la fuente. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué anime quieres ver en live action, y cuál crees que nunca deberían intentar? Los leo todos. Y suscríbete al canal, todos los días hay video nuevo sobre series, con la historia detrás de los éxitos más grandes del streaming, y cada mes hay ranking nuevo. Hasta el próximo.